Saludos, esta es su compañera y amiga Lisa Velázquez en el segmento de Caminando en Obediencia, transmitiendo a través de teshuva.tv a la audiencia que nos sintoniza semana tras semana. Gracias nuevamente por estar en sintonía en este canal de bendición. En estos momentos pues queremos seguir considerando con ustedes una segunda parte de la serie de estudios que estaré considerando o discutiendo con ustedes acerca del fundamento de nuestra fe y cómo es que nosotros regresamos a nuestras raíces, de qué forma lo vamos a hacer. En estos momentos el estudio que quiero compartir con ustedes se trata de nuestra herencia y es precisamente lo que quiero compartir en la próxima hora que estaré hablando con ustedes acerca de este estudio. Así que yo les animo que por favor me acompañen junto con su versión de las Escrituras y vamos a considerar muchos versículos bíblicos que tienen que ver con nuestra herencia. En la pantalla usted puede ver un rollo de la Torá versus una Biblia. Muchas personas no saben, pero la Biblia que nosotros tenemos hoy, parte de ella se encuentra en el rollo de la Torá. Y esto es lo que vamos a nosotros a considerar. Así que te invito a que me acompañes durante la próxima hora para juntos estudiar las escrituras de nuestro Padre Celestial. Amén. Te invito a que por favor me acompañes a buscar Romanos capítulo 6, los versículos 5 y 6 que dice: pues si hemos sido reunidos con Él en una muerte como la de Él, así también seremos unidos con Él en una resurrección como la de Él. Sabemos que nuestro viejo yo fue muerto en la estaca de ejecución con Él, para que el cuerpo entero de nuestra propensión pecaminosa pudiera ser destruido y a fin de no ser esclavizados más por el pecado. Vamos a ver y a considerar Torá versus gracia. Esto es un tema muy controversial para muchas personas que todavía se encuentran en un procedimiento o en un proceso de transición, y es precisamente lo que se nos ha enseñado, que la gracia va en contra de la ley o que la ley va en contra de la gracia. Y el motivo de este estudio es hacer una comparación bíblica a ver si verdaderamente lo que el sistema tradicional cristiano enseña, que la gracia y la Torá son opuestas, es cierto. Esta falsa dicotomía surge de una mala interpretación de lo que es el tema de la salvación. Para realmente entender cómo el creyente se relaciona con la tierra, la gente y las escrituras de Israel, es importante entender el significado bíblico de lo que es gracia, la redención y la salvación. La Torá ilustra la salvación con la historia del éxodo de Egipto y se establece un patrón de revelación progresiva y lenta que deliberadamente revela el Mesías y el camino de la salvación. Cuando nosotros comprendemos estas verdades poderosas de nuestra nueva identidad en el Mesías de Israel, nos daremos cuenta de que ya no somos solo pecadores salvos por gracia, que este es el pensamiento común, sino más nos hemos sido transformados en la justicia del Mesías y justificados para salvación. Los puntos principales que queremos aprender en esta lección es que la gracia y la ley no están opuestas, que la gracia y el legalismo son lo que están opuestos, que el estado pecaminoso de la humanidad y nuestra necesidad de la gracia, la función de lo que es revelación progresiva y los medios de salvación según el Antiguo Testamento y nuestra identidad en el Mesías. La idea de que la gracia y la Torá se oponen entre sí viene del pensamiento de la iglesia tradicional, que se basa de que en la Torá, o sea, en la ley que el Eterno le dio a Moisés, no revela este principio, versus el Mesías, que generalmente se revela en el Nuevo Testamento, como comúnmente la gente lo conoce, sí lo es. Pero vamos a ver si el tema de la gracia es un tema que solamente es nuevo testamentario o si se remonta desde el principio. Así que
te invito a que busques en tu Biblia Juan capítulo 1 y verso 17. Vamos a estar considerando varias versiones de la Biblia para que tengamos una comparación. Según la versión Kadosh, este versículo dice, porque la Torá fue dada por medio de Moshe, la misericordia y verdad vinieron por medio de Yeshua HaMashiach. Según la versión Nuevo Testamento o Escrituras del Nombre Verdadero, Juan capítulo 1 verso 17 dice, porque la Torá fue dada por medio de Moshe, su favor inmerecido y Emet vino por medio de Yeshua el Mesías. Según la versión Nueva Biblia Latinoamericana, el mismo versículo dice, porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo, Jesús el Mesías. Así que el concepto de la gracia versus ley, según lo leímos en Juan 1.17, no existe, pero la ley y la gracia no se oponen entre sí. El cristianismo a menudo enseña que antes de que Yeshua viniera, la gente ganaba la vida entera por guardar la Torá. Esto contrasta la expresión de Pablo a Pedro, que es gracia versus legalismo. Y tenemos que tener en cuenta que si verdaderamente nosotros al guardar la Torá somos o tenemos el derecho o nos ganamos la salvación. Que esto es lo que nosotros también vamos a aprender en este estudio. Si nosotros vamos a la carta a los Gálatas, capítulo 2, vamos a leer los versos 15 y 16. Este es Pablo hablando a los de Galacia. Somos judíos de nacimiento, no como los llamados pecadores goyé. De cualquier modo, nosotros hemos llegado a conocer que una persona no es declarada justificada por Yahweh basado en la observancia legalista, obras de la ley, de los mandamientos de la Torá, sino por medio de la confianza en la llenura de fe del Mesías. Entonces nosotros también ponemos nuestra confianza en el Mesías Yeshua y nos volvemos fieles a Él para que podamos ser declarados justificados por la confianza en la llenura de fe del Mesías y no basado en la observancia legalista, obras de la ley, de los mandamientos de la Torá. Por cuanto basado en la observancia legalista, que son las obras de la ley, de los mandamientos de la Torá, nadie será declarado justificado. Muy claramente el apóstol Pablo aquí lo define. Pero vamos a ver una referencia también de este versículo en el próximo slide. Vamos a ver cuáles son las definiciones de legalismo, pero antes quisiera también compartir lo que dice Salmo 143:2, que dice, no traigas a tu siervo a juicio, puesto que a tu vista nadie entre los vivos podría ser considerado justo. Este es David hablándole al Eterno. Entonces, ¿cómo nosotros adquirimos ser justificados y qué son las obras de la ley? Esto es lo que vamos a definir siguientemente. Vamos a considerar primero las definiciones de legalismo. Legalismo es el concepto de ganar la salvación siendo suficientemente bueno. También se define como que la gente buena va al cielo y la gente mala va al infierno. Y esto es un tema muy controversial dentro del sistema del cristianismo, ya que esto es lo que se nos ha venido enseñando desde muchos años. Pero vamos a ver si eso es cierto o no. También se define legalismo como el camino para llegar al cielo por ser una persona decente. Si usted es una persona lo suficientemente buena, puede estar bastante seguro de que irá al cielo cuando muera. Y si guarda los mandamientos de la Torá, usted va a ser salvo. Y legalismo es el intento de ganar la salvación mediante buenas obras. Esto es lo que se define como legalismo. Pero ¿qué dice la palabra? La palabra nos dice a nosotros en Romanos capítulo 3 y en Romanos capítulo 6 que todos hemos pecado. Desde la caída de Adán y Eva en el jardín de Edén, el pecado lo hemos heredado en toda la raza humana. Por tanto, el legalismo aquí no funciona porque nadie es suficientemente bueno según el pensamiento
tradicional de muchas personas, que si tú eres bueno, si tú eres decente, si haces buenas obras, pues tienes el cielo ganado. Pero esto no es bíblico. ¿Qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos han pecado y están lejos de la gloria de Yahweh. Y Romanos 6:23 nos declara, porque lo que uno gana del pecado, escuche bien, es muerte, mas recibe vida eterna como don gratuito de Yahweh en unión con el Mesías Yeshua, nuestro Adón. O sea que el regalo de la vida eterna es un regalo que nuestro Rey nos da. No es algo que tú te ganas porque eres bueno, o porque guardas la Torá, porque guardas los mandamientos, o porque tienes ya el cielo gano, o porque eres una persona justa. Es un regalo que el Rey lo da gratuitamente, pero sabemos que hay requisitos para nosotros recibir este galardón. Así que vamos a continuar. ¿Cuál es el concepto bíblico de lo que es pecado? Ya que vimos en Romanos que nadie es visto delante de Dios como bueno, porque toda la raza humana ha pecado. Pero entonces, ¿cómo la Biblia nos define lo que es pecado? Cuando nosotros hacemos esta pregunta, por lo menos en mi caso, cuando me abordan muchas personas de las iglesias tradicionales cristianas y yo les hago la pregunta, ¿cuál es la definición bíblica de pecado? Pues casi el 99% de las personas comienzan la lista con adulterio y fornicación, que si mentiras, que si robo, y etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual hasta cierto punto tienen razón, pero vamos a ver lo que la Escritura nos define como lo que es pecado. Primera de Juan capítulo 3 verso 4 dice que todo aquel que continúa pecando está violando la Torá, porque en verdad el pecado es transgresión a la Torá. Entonces, si tú no conoces lo que la Torá dice, lo que nuestro Padre Celestial ha estipulado como lo que es pecado, estipulado en la Torá, entonces, ¿cómo tú puedes saber si estás pecando o no? Muchos se consideran salvos, pero han desechado la Torá, que es la verdad y es la que manifiesta lo que verdaderamente es pecado. Pero entonces, ¿salvos bajo qué concepto? Bajo un concepto netamente humano, pero que no es escritural. Porque nadie es salvo adorando ídolos y vivir sin la Torá, o vivir sin Torá. Pero la Torá nos da la explicación, y si nos empeñamos de hacer lo que es malo, el mismo Yahweh envía un ruach, un espíritu mentiroso, para que creamos la mentira. Y esto es lo que muchos de nosotros hemos sido víctimas de. ¿Por qué digo víctimas de? Porque nosotros que hemos salido del engaño religioso de que salvo siempre salvo, en el sentido, y me explico, dame un momentito para explicarme, que muchas veces nosotros pensábamos de que ya recibí a Cristo en mi corazón y ya eres salvo. Pero entonces desechaba la Torá, decía que esto era para los judíos solamente, que esas leyes no me aplicaban a mí y que eso era algo anticuado, que el Antiguo Testamento estaba totalmente nulo, mas sin embargo estaba bien convencida de que yo tenía salvación porque había aceptado a Jesucristo como mi Salvador personal. Sin embargo, la Escritura nos define lo que bíblicamente el Padre considera lo que es pecado. La Torá misma nos enseña lo que es pecado, y si nosotros no conocemos lo que la Torá define como pecado, como dije anteriormente, nosotros entonces nos estamos creyendo la mentira de que todo está bien y que Dios está con nosotros. Pero ¿será eso una realidad? Seguimos entonces para ver si es verdad. El pago de nuestras obras. Leímos en Romanos 6:23 que porque lo que uno gana del pecado es muerte, mas recibe vida eterna como don gratuito de Yahweh en unión con el Mesías, Yeshua, nuestro Adón. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 21 dice, Yahweh hizo este hombre que no pecó fuera una ofrenda por el pecado de nosotros, para que en unión con Él podamos compartir la justificación de Yahweh, la unión con el Mesías. Yeshua, nuestro Mesías,
fue quien llevó nuestros pecados y recibió la pena de muerte que merecíamos nosotros, para que fuésemos justificados en Yahweh para salvación. Entonces, vamos a definir qué es lo que es gracia. Muchas personas pues dicen que es un favor inmerecido, pero que es bíblicamente lo que se considera gracia. Para esto, siempre les he dicho que consideren obtener una herramienta de estudio, como lo es el diccionario, la concordancia Strong de palabras hebreas. Yo uso el de español al hebreo. Hay muchos que utilizan el de inglés al hebreo, pero entonces después, si estás haciendo estudios en español, tienes que hacer la traducción del inglés al español y después al hebreo. Entonces se me hace más complicado de esta forma, y pues yo siempre pues recomiendo del español al hebreo, que es mucho más fácil. Así que vamos a considerar algunas palabras que yo pude encontrar en este estudio del concepto de lo que es gracia según el idioma hebreo y según el idioma griego koiné. Por ejemplo, la palabra gracia en hebreo del Strong 7522 es rashon, que viene de la raíz 7521, que es ratzá, que significa deleite, especialmente al mostrarse, ser aceptable, aceptar, acepto, agradable, agradar, agradado, benevolencia, contentamiento, deseo, favor, gozo, gracia, grato, gusto, querer y voluntad. Entonces, la raíz ratzá, la raíz hebrea de la palabra ratzón, es que significa agradecerse con, especialmente satisfacer una deuda. Aceptar, ser acepto, afecto, agradable, agradar, amado, amar, complacer, conformar, correr, desear, estimar, favor, gozar, gracia, perdonar, propicio, querer, recibir, reconocer y someter. Vemos que aquí la definición constante es ser hallado aceptable, ser hallado agradable en ambas de estas raíces de la misma palabra en hebreo. Considerando la definición en el idioma griego, la palabra que corresponde para gracia viene de Strong 5485, que es charis, que significa especialmente gracia como gratificante de manera o acción. Figurativamente, literalmente o espiritualmente, especialmente la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida, incluyendo la gratitud. Es merecer aprobación, aprobar, congraciarte, donativo, favor, gozo, gracia, gratitud y mérito. Entonces la raíz de charis es jairo, que es un verbo primitivo o primario que significa estar alegre. Por ejemplo, feliz calmadamente o estar bien, especialmente cuando uno saluda o al encontrarse con una persona o despedirse, que uno dice que estés bien. También significa gozar, gozo, gozoso, alegrar, regocijar, salud y salve. Entonces, bíblicamente, ¿qué significa que es tener gracia? Vamos a Efesios capítulo 2, los versículos 8 y 9, que dice: pues bien, ha sido salvos por misericordia, por medio de confiar, de modo que esto no lo hicieron ustedes, pues fue un don de Yahweh. No fueron salvos por sus propias obras, por tanto, nadie debe jactarse. Así que el concepto de que tú, si haces buena obra, ya te puedes considerar salvo y tener el cielo gano, aquí bíblicamente estamos viendo que esto es un concepto anti-escritural. Por tanto, no somos salvos por ningún tipo de obras, que esto incluye hasta guardar la Torá, sino más bien obtenemos la justificación, como leímos en Romanos y en Gálatas, de salvación a través de Yeshua nuestro Mesías, quien es la puerta, y somos hallados agradables a Yahweh por nuestra obediencia a su Torá. Ahora aquí cambia el panorama, la cual nos lleva a la sabiduría y al temor a Yahweh. En otras palabras, tú puedes considerarte salvo. ¿Cómo? Si estás haciendo buenas obras, no. Si estás guardando la Torá, tampoco. Más sin embargo, obtenemos justificación para salvación
a través de nuestro Mesías, porque nuestro Mesías es el camino, la verdad a la vida eterna y la puerta que nos lleva a la salvación. Y cuando nosotros decidimos obedecer la Torá del Eterno, entonces nosotros vamos a aprender lo que la Torá define como pecado, decidimos ser obedientes a la Torá del Padre, entonces el Eterno nos da la sabiduría para que nosotros nos conduzcamos con temor delante del Rey. Ahora, de esta forma, nosotros hallamos gracia. ¿Me está entendiendo? Así que esto es un proceso. Yo sé que quizás muchas personas, esto dice que por gracia son salvos. En Efesios dice, son salvos por misericordia. Algunas versiones dice aquí por gracia, pero somos salvos por la misericordia. Cuando nosotros somos hallados agradables y aceptos delante del Padre, y cuando nos decidimos a ser obedientes a su Torá, no desechándola, sino obediente. Esto no es por hacer las obras de la ley, sino por amor. Nosotros conocemos el corazón del Padre y entonces decidimos ser obedientes, seguir a nuestro Mesías, ya que Él nos da a nosotros la entrada al reino, y así nosotros somos hallados agradables y aceptos delante de nuestro Padre. Espero que me haya entendido este concepto de lo que es gracia. Continuamos. El éxodo de Egipto no fue el final del viaje, sino el comienzo del caminar de Israel con Yahweh nuestro Elohim. De la misma forma, nuestra salvación no es el final de nuestro camino espiritual, sino un nuevo comienzo. Por ejemplo, Israel, cuando estuvo en Egipto, ellos eran esclavos en Egipto, lo que se considera hoy en día como ser esclavos del pecado. Romanos capítulo 8, los versos 7 y 8 dice, porque la mente controlada por la vieja naturaleza es hostil a Yahweh. Porque no se somete a la Torá de Yahweh. En verdad no puede. Por lo tanto, los que se identifican con su vieja naturaleza no pueden complacer a Yahweh. En otras palabras, tú no puedes considerarte una persona salva haciendo o teniendo tu mente controlada siendo un esclavo del pecado. Jamás, jamás. Nuestro caminar comienza reconociendo que nosotros una vez fuimos esclavos del pecado, pero hallamos la libertad cuando nosotros nos damos cuenta y reconocemos nuestra condición. Nos rendimos a nuestro Mesías. Él nos da acceso al reino del Padre y entonces se nos entrega la escritura, la constitución del reino, para que nosotros aprendamos qué es lo que el rey demanda de sus hijos, de sus siervos. Entonces, una vez que éramos esclavos del pecado, al nosotros hacer este proceso, entramos en un proceso no tan solamente de transformación mental, sino estamos comenzando nuestro caminar para o hacia nuestra salvación. Continuamos. Los hijos de Israel fueron liberados de la esclavitud del faraón de Egipto para convertirse en servidores de Dios. Pasaron a ser de esclavos del pecado, una simbología de faraón y de Egipto, a esclavos o siervos de justicia, lo que les acabé de explicar. Bíblicamente, en Levítico 25:55 dice, porque para mí, y esto lo dice Yahweh, porque para mí los hijos de Israel son esclavos. Ellos son mis esclavos, a quienes saqué de la tierra de Egipto. Yo soy Yahweh, tu Elohim. Esta palabrita esclavo en este versículo, en el hebreo del Strong 5650, es la palabra Ebed, que significa siervo, sirviente, cortesano, criado, esclavo, jornalero, servidor, servidumbre, sierva, siervo o sirviente. Y la raíz de Ebed viene del Strong 5647, que es abad, que significa trabajar en todo el sentido de la palabra, como para servir, sea arando, cultivando, adorando,
rindiendo culto, desempeñando, ejerciendo una labor, el honrar, el labrar, el ministrar, el prestar servidumbre, el servir, en sujetarnos y en trabajar. Así que el término hebreo que se traduce por sirviente, Eved, en Levítico 25:55, esta es la misma palabra que se utiliza en toda la Biblia como ser esclavo. Los hijos de Israel fueron liberados de la esclavitud de Egipto para convertirse en servidores de Dios. Romanos 6, 16 al 18 lo dice de esta forma. ¿No saben que si ustedes se presentan a alguien como esclavos obedientes, entonces son esclavos de quien están obedeciendo? Si obedecen al pecado que los lleva a la muerte, obedecen a Yahweh que los lleva a ser justificados. Por la misericordia de Yahweh, ustedes que una vez fueron esclavos del pecado, han obedecido de corazón la forma de enseñanza que han recibido. Una vez libres de la esclavitud del pecado, han sido esclavizados a la justificación. En otras palabras, cuando eran esclavos del pecado, eran libres referente a la justicia, según lo dice Deuteronomio 6:25 e Isaías 51. Esclavos del pecado significa que estamos sirviendo a los amos de las culturas a donde habíamos sido vendidos a esclavitud. Éramos esclavos de ellos, servíamos bajo la autoridad de ellos. Y esto es más que una connotación espiritual. Esclavos del pecado más profundo es también esclavitud física bajo estas culturas. Por eso es que muchas personas se les hace difícil salir de círculos viciosos, porque son esclavos de este amo. Y muchas veces las personas no quieren reconocerlo, pero detrás de la esclavitud hay fuerzas espirituales poderosas que someten la mente y el corazón del ser humano para no permitirle ser libres. Y se ilustra en la esclavitud del pueblo de Israel cuando estuvo por más de 400 años bajo presión o bajo esclavitud. Y sabemos que hubo un tiempo en que ellos tuvieron que reconocer y clamar delante de su rey. Entonces el rey los libertó. Pero ellos tuvieron que pasar un proceso, al igual que todos y cada uno de nosotros. Continuamos. Un concepto importante. Ya que nosotros consideramos lo que bíblicamente es pecado, en 1 de Juan capítulo 3:4, pues ahora vamos a considerar lo que también la palabra define como es vivir sin la Torá. Y es un versículo que muchas personas citan sin conocer el contexto completo, es Mateo capítulo 7 y verso 23. Que dicen, y estas son las palabras de nuestro Mesías, esto es algo importante. Entonces les protestaré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esta palabra, hacedores de maldad, en el griego es anomia. Y anomia, según Strong G, que es del griego 458, viene de la raíz anomos, que es el G459, y significa ilegalidad, es decir, violación de ley, que generalmente es maldad o iniquidad, por transgresión de la ley, o sea, la injusticia. Entonces, la raíz anomos es vivir sin ley, no sujeto a la ley, en este caso, no sujeto a la Torá. Es un transgresor de la Torá y se considera como un inicuo. Por eso algunas versiones, este versículo dice, en vez de hacedores de maldad, transgresores de iniquidad o hacedores de iniquidad. Y esta palabra anomos, la raíz de anomos es nomos, que significa nemo o ley, mediante la idea del uso prescriptivo, generalmente se refiere a la ley de Moisés, que es la Torá. Algo en que pensar. O sea que Yeshua, cuando usted lee el contexto de Mateo 7, de los versículos antes, cuando Yeshua dice estas palabras,
muchas personas tenían llamado, muchas personas hasta hacían milagros y prodigios en el nombre del Mesías. Mas sin embargo, Yeshua les dijo, nunca los conocí. No sé en nombre de quién lo estabas haciendo. No sé a qué Señor lo estabas representando. No sé quién te otorgó el poder para hacer esas señales y prodigios. Pero no te conozco porque viviste sin Torah. Hermano y amigo, esto es bastante serio y triste, que vivir engañados toda una vida pensando de que estamos haciendo las cosas bien para el Padre y de momento nos encontremos en aquel día delante de nuestro Mesías y Él nos diga estas palabras, hermano. Esto es algo serio. Por eso es importante conocer el corazón del Padre y ver el contexto completo de algunos versículos que se utilizan muchas veces fuera de su contexto original para enseñar incorrectamente desde los púlpitos, desde los altares en muchas iglesias. Y es triste que muchas personas no se dedican a estudiar las escrituras y sean engañadas y mueran engañadas. Por eso es que hoy en día nuestro rey está destapando los ojos y los oídos, sacando las escamas, inquietando los corazones y las mentes de muchas personas que se están preguntando qué es lo que está pasando. Hay más, que el espíritu de santidad sigue tratando con ellos estudiar las escrituras y se dan cuenta y han descubierto que muchas mentiras han sido enseñadas y muchas cosas nos hemos creído desde mucho tiempo. Una de las cosas que a mí me impactó en mi caso personal fue que cuando yo comencé a estudiar las escrituras desde el 2006 en adelante, curiosamente yo estaba en una iglesia pentecostal de estas bien estrictas, con mi pelo largo, con falda, y era maestra de niños de la escuela dominical. Y lo más que me gustaba era enseñar acerca de las fiestas bíblicas, acerca del sacerdocio levítico, acerca del templo. Y desde el 2006 yo puedo decir que el Padre ha venido tratando conmigo en mi vida. Mi esposo y yo teníamos sueños que nos veíamos rodeados de letras hebreas, nos veíamos rodeados del templo, nos veíamos rodeados de muchos elementos que tienen que ver con el servicio del templo y no nos explicábamos qué era lo que estaba pasando. Y yo sé que como me pasó a mí, como le pasó a mi esposo y como le ha pasado a muchos, yo sé que ustedes también han tenido sus experiencias. Por eso es importante que nosotros regresemos al fundamento y caminar en obediencia. Porque el Padre está instando, está llamando a las ovejas perdidas de la casa de Israel en este tiempo para que regresen al fundamento. Y nosotros aquí en Teshuva.tv nos estamos esforzando para brindarle a usted la oportunidad de conocer tantas enseñanzas hermosas y tantos misterios que el Padre va a venir revelando progresivamente en su Torah divina para que usted que quizá se encuentra en un país lejano y el Padre lo está tratando con usted a través de su Espíritu Santo, lo está llamando a regresar a casa, pero no tiene un lugar donde congregarse porque no quiere regresar al mismo lugar donde ha salido, o no tiene un lugar cerca de congregación, pues entonces coge la escritura, pídele al Rey que te ilumine y créame que paulativamente Él va a venir progresivamente revelándote su voluntad. Porque este versículo de Mateo 7:23 es un asunto serio. Y por eso nosotros aquí en Teshuvah queremos ser instrumentos de educación primeramente y de bendición para aquellas personas principalmente que están o van a comenzar a caminar en obediencia al Padre. Así que esto es un paréntesis en la enseñanza, compartiendo un poco de mi corazón con ustedes, porque me apasiona verdaderamente estudiar su palabra y ver cuán misericordioso ha sido mi Rey en mi vida por todos estos años y que no se rindió conmigo, sino que me esperó y estuvo dispuesto a enseñarme correctamente. Y donde el Padre me ha llevado, jamás en la vida pensé que Él lo iba a hacer. Así que si lo ha hecho conmigo, también con usted lo puede hacer. Así que vamos a continuar con la lección. Así que acordémonos que
aquí el contexto de Mateo 7:23 son aquellas personas que verdaderamente se creen que están haciendo las cosas en el nombre de su Salvador, de su Mesías, y cuando llegue aquel día escucharán estas palabras, que usted ni yo seamos una de estas personas. Vamos a definir el concepto de lo que es redención. El Mesías se entregó para redimirnos de toda deuda con la ley del pecado, pero no de la Torá. El Mesías se entregó para redimirnos y purificar un pueblo y adquirirlo. El Mesías se entregó para redimirnos, para que seamos celosos de buenas obras. Tito capítulo 2, los versos 11 al 14 dice: porque la misericordia de Yahweh que trae salvación se ha manifestado a todos. Nos enseña a renunciar a la perversidad y a las lujurias mundanas y a vivir ahora en este tiempo una vida con dominio propio, kadosh y poderosa. Mientras continuamos esperando la bendita consumación de nuestra esperanza que está manifestada en la Shejinah de nuestro gran Elohim y en la manifestación de nuestro Salvador Yeshua HaMashiach, Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda violación a la Torá y purificar para sí mismo un pueblo de su propiedad deseoso de hacer el bien. Este es el concepto de la redención. Y este es el concepto por qué Yeshua, nuestro Mesías, entregó su vida para redimirnos, para regresarnos a la Torá. No que nosotros cojamos este sacrificio alto precio y menospreciemos su valor, porque Yeshua no vino a abolir la Torá, como muchas personas piensan. Continuamos. Se hace la pregunta, ¿estamos libres entonces bajo la ley? ¿Fue Israel liberado de Egipto antes o después que se dieran las leyes? La respuesta es antes. ¿Israel tuvo que ganarse la libertad de Egipto por guardar los mandamientos? No. ¿Nos ha salvado Dios por nuestra justa obediencia a la Torá? No. ¿Debemos guardar los mandamientos e instrucciones de Dios para salvarnos? ¿Para salvarnos? La respuesta, no. ¿Debemos guardar los mandamientos porque ya somos salvos? La respuesta, sí. O se podría decir porque ya hemos sido justificados para salvación. Sí. Entonces, ¿qué es revelación progresiva? ¿Cómo se define? Revelación progresiva es la idea que Dios reveló sus verdades de una manera gradual y deliberada con el tiempo. En otras palabras, más tarde los libros de la Biblia se basan en la revelación revelada en los primeros libros de la Biblia. Verdad de Dios divulgada gradual y deliberadamente. Revelación progresiva no significa, escuche bien, que los primeros libros de la Biblia son inferiores a los últimos libros de la Biblia. Esto no quiere decir que una revelación posterior niega o cancela la revelación anterior. La revelación progresiva dice que las verdades del Nuevo Testamento fueron reveladas por primera vez en forma rudimentaria en la Torá. No son verdades nuevas. Son verdades reveladas gradualmente. Por ejemplo, Primera de Samuel, capítulo 15, verso 29 dice: e Israel será dividido en dos, y Elohim no se volverá ni se arrepentirá, porque él no es un mero ser humano para arrepentirse. Malaquías 3:6 dice: pero porque yo, Yahweh, no cambio, tus hijos Jacob no serán destruidos. Otra referencia en cuanto a lo que es revelación progresiva la vamos a considerar brevemente. La revelación progresiva nos apunta a la profecía mesiánica en la Torá. Una forma fácil de ver el patrón de la revelación progresiva de la Biblia es a través de la profecía mesiánica. Génesis capítulo 3, verso 15 dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. En otras palabras, se está aquí haciendo una profecía que nos apunta a nuestro Mesías, y quien es la semilla
de la mujer. Otras citas de referencia están en Números 23:19, Salmo 102:26, Hebreos 6:18, Hebreos 13:8 e Isaías 1:17, para que usted los apunte y usted los pueda darle lectura. Una forma fácil de ver el patrón de la revelación progresiva de la Biblia es a través de la profecía mesiánica. Seguimos en el libro de Génesis, capítulo 12, los versículos del 1 al 3, que dice: Ahora Yahweh dijo a Abraham: vete de tu país, lejos de tu familia y lejos de la casa de tu padre, y ve a la tierra que yo te mostraré. Yo te haré una gran nación. Yo te bendeciré, engrandeceré tu nombre y tú serás bendecido. Yo bendeciré a aquellos que te bendigan, pero maldeciré a cualquiera que te maldiga. Y por ti todas las tribus de la tierra serán bendecidas. Esto es una profecía mesiánica, puesto que a través de Abraham, a través de la fidelidad de Abraham, entonces el Eterno le promete no tan solamente bendecirlo o hacerlo próspero, dándole una tierra, sino que también engrandecer su nombre, y también que a través de su descendencia todas las tribus de la tierra iban a ser bendecidas. Génesis 22:18 dice: y por tu simiente todas las naciones de la tierra serán bendecidas, porque tú obedeciste mi orden. Muchas personas quizás dirán: sí, pero para el tiempo de Abraham la Torá no había sido dada. En parte sí, pero sí habían ordenanzas, estatutos, preceptos, mandamientos que fueron enseñados a través de generación en generación. Y específicamente Abraham era un hombre que halló ser aceptable delante de Dios para que fuese escogido para una gran misión de bendecir a todas las tribus de la tierra a través de su fidelidad en él. Y él creyó, y por eso él fue contado como justo. Esto nos da mucho que pensar para aquellas personas que creen: sí, pero la Torá no fue escrita sino hasta y dada en el monte Sinaí. Sí, y entonces, ¿qué fue lo que Abraham guardó? ¿Cómo fue que Abraham se condujo para ser hallado acepto delante del Padre? Te dejo con esta. Génesis 22:8 dice: Abraham respondió: Elohim se proveerá a sí mismo el cordero para la ofrenda quemada, hijo mío. Y los dos seguían juntos. Esta fue la ocasión que el padre le pide a su hijo amado Isaac para ser sacrificado, y él estuvo dispuesto a hacerlo. Él estuvo dispuesto a obedecer. Pero sin embargo, de camino a ejecutar el mandamiento que había recibido del Padre, él tenía confianza de que Dios iba a proveer la ofrenda que iba a ser sacrificada. En Gálatas 3:16 dice: ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a sus descendencias, como si hablara de muchos. Por el contrario, habla de uno, y a tu descendencia, y este uno es el Mesías. O sea, que desde Génesis nosotros estamos viendo un patrón que nos apunta al Mesías, que es la semilla de Abraham. Abraham vio el día de la redención a través del Mesías. Otras citas de referencia se encuentran en Génesis 12:7, Génesis 13:15, Génesis 17:7 y Génesis 24:7. Se las dejo para que usted la apunte y usted las pueda dar lectura. Génesis 22:14. Abraham llamó el lugar Yahweh Jireh, Yahweh se ocupará o Yahweh proveerá, como es dicho hasta este día, en la montaña Yahweh es visto. Esta palabra, Ra'á, viene del hebreo del Strong 7200, que significa en numerosas aplicaciones aparecer, aprobar, atender, buscar, considerar, contemplar, dejar, descubrir, dignarse, discernir, enseñar, entender, escoger,
especial estimar, examinar, explorar, gozar, gustar, informar, levantar, manifestar, maravillarse, menospreciar, este es el antónimo, mirar, mostrar, observar, presentar, proveer, reconocer, reflexionar, respeto, rogar, ver, vidente, visión, visita y visitar. En otras palabras, en este monte que Abraham llamó Yahweh proveerá o Yahweh se ocupará, Yahweh es visto. Así que el sacrificio de Isaac era una sombra de lo que iba a representar la muerte de nuestro Mesías. Otra de las historias que está hablando acerca de la redención en la Biblia son las historias de José y de Moisés. José es una sombra profética del Mesías como siervo sufriente que se simboliza como el Mesías Ben Yosef, y Moisés se le reconoció como el primer Mesías. El Mesías lo que significa es ungido, y que sirvió como profeta, sacerdote y rey. Yeshua es considerado el último Mesías que también opera como profeta, sacerdote y rey. Otra de las cosas que nos apunta el Mesías es los conceptos del tabernáculo, del templo y del sacerdocio, porque el tabernáculo anuncia al Mesías, la morada de Dios en la tierra. Los sacrificios anunciaron el Mesías, el sacrificio por el pecado. Y el sacerdocio levítico anunció el Mesías, nuestro sumo sacerdote, en el templo celestial. Génesis 49:8 dice: Judá, tus hermanos te reconocerán, tu mano estará en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán delante de ti. Números 24:17 dice: yo lo veo, pero no ahora, yo lo contemplo, pero no pronto. Una estrella saldrá de Jacob, un hombre se levantará de Israel para destrozar los príncipes de Moab y saqueará a todos los hijos de Set. Deuteronomio 18:15 dice: Yahweh levantará un profeta como yo de entre ustedes, de sus propios hermanos. Tienen que prestarle atención a él. De todas estas profecías de nuestro Mesías se encuentran específicamente en los primeros 5 libros de la Biblia que usted tiene en su casa, para que usted medite en ello. Profecías mesiánicas en los libros proféticos, Miqueas 5:2, pero tú, Betlem, cerca de Efrat, tan pequeña entre los clanes de Judá, de ti saldrá para mí el futuro rey de Israel, cuyos orígenes están antes de los días de este mundo, allá en la eternidad pasada. Daniel capítulo 9 habla de las 70 semanas de años, que son profecías que nos apunta al reinado milenario de nuestro Mesías Salvador en un futuro. Zacarías capítulo 14 habla acerca del día temible de Yahweh que está cerca por venir. E Isaías 53, el misterio del siervo leproso o el siervo sufriente. Todas estas profecías en estos libros proféticos apuntan a nuestro Mesías. Su muerte como centro. ¿Cómo la gente entonces era salva antes de la muerte y resurrección del Mesías? Una pregunta válida. Ninguno de los grandes hombres obedeció todos los mandamientos escritos. Sin embargo, de alguna manera tuvieron que haber sido perdonados de su falta incluso antes del sacrificio de Yeshua. Hebreos 11:39 dice: todos estos tuvieron su mérito, confirmado por la confianza, pero a pesar de eso no recibieron lo que había sido prometido. ¿Quiénes son todos estos? Cuando nosotros leemos la carta a los Hebreos capítulo 11, que este capítulo 11 muchas personas lo conocen, que es una carta que está hablando, o un capítulo que está hablando acerca de los grandes hombres de la fe, y te da una lista desde Abraham hasta muchos siervos que fueron fieles a nuestro rey, fieles y obedientes a su Torá, tuvieron su mérito confirmado por la confianza. Esta palabra mérito en el griego es martureo, que significa ser testigo o testificar o alcanzar buen testimonio, que fue lo que cada uno de ellos hicieron. Ellos atestiguaron, dieron buen testimonio, declararon a su testimonio y fueron testigos. Y esta palabra martureo viene de la raíz martus,
que significa inciertamente testigo, por analogía, un mártir o dar testimonio. Otra pregunta válida que surge: ¿los sacrificios de animales los salvaron? Los sacrificios fueron establecidos como un medio de acercarse a Dios para purificación y expiación, no para salvación. La carta a los Hebreos, capítulo 10 y verso 4, dice: porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos acaben con el pecado. Hebreos 9, los versículos 7 al 9 dice: pero en el interno, o sea, refiriéndose al tabernáculo o al lugar santísimo, solo entra el Cohen Hagadol, el sumo sacerdote, tan solo una vez al año. Entonces, el contexto de estos capítulos es el día de expiación, lo que en hebreo se conoce como Yom Kippur. Y siempre debe traer sangre, la cual ofrenda por sí mismo y por los pecados cometidos en ignorancia por el pueblo. O sea, este día de expiación, el sumo sacerdote tenía que hacer una ofrenda por sí mismo, primeramente, y por los pecados de ignorancia por el pueblo. Y por este arreglo, las cosas del Ruach HaKodesh demostró que mientras el primer tabernáculo estuviera en pie, el camino hacia el lugar Kadosh Kadoshim, o sea, el lugar santísimo, estaba cerrado. Esto simboliza la era presente e indica que la conciencia de la persona que ofrecía el sacrificio no puede ser llevada a perfección por medio de ofrendas y los sacrificios que él representa. Sabemos que el ofrendante traía una ofrenda y generalmente el ofrendante, según su pecado, entonces su ofrenda representaba al ofrendante. Hebreos 10.1 dice: porque la Torá tiene en ella una sombra de las cosas buenas por venir. Por lo tanto, por medio de los mismos sacrificios repetidos que se ofrecen interminablemente año tras año, nunca puede llevar a la meta a aquellos que se acercan al lugar Kadosh Kadoshim para ofrecerlos. Gálatas 2.21 dice: yo no rechazo el don de la misericordia de Yahweh, pero si de la manera que uno obtiene justificación es por medio del legalismo, y estas son las obras de la ley, entonces la muerte del Mesías no tiene ningún sentido. Hebreos 10.4 dice: porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos acaben con el pecado. Una nota aclaratoria para explicar mejor este verso es que esta porción fue escrita por el apóstol Pablo aproximadamente en el año 65. Era común. Aún estaba el templo en pie y todavía se ofrecían sacrificios de los cuales Pablo participaba y enseñaba que ya estos no tenían ningún efecto sobre el pecado del pueblo, el pecado en ignorancia, porque estaban a punto de desaparecer para dar paso al reino milenario de Yeshua, nuestro Mesías. Entonces, nosotros hemos aprendido hasta ahora que somos justificados para salvación a través de nuestra fe. Gálatas capítulo 3 y verso 6 dice: fue el mismo Abraham, él confió en Yahweh y le fue fiel y le fue contado por justificación. Génesis 15:6 dice: Abraham creyó en la palabra de Yahweh, según lo dice el Targum Jonatán, y él se lo acreditó como justificación. Hay solo una promesa, no muchas promesas. Abraham fue declarado justo por la fe en la promesa de Yahweh. Y aquí es donde el caminar de Abraham con Yahweh comienza, en la justificación para salvación a través de su fe. Gálatas 3, 7 y 8 dice: estén seguros, por tanto, por aquellos que viven confiando con llenura de fe, son realmente los hijos de Abraham. También el Tanaj ha anticipado que Yahweh consideraría a los gentiles justificados cuando ellos viven confiando con llenura de fe. Dio las buenas noticias de antemano cuando dijo: por medio de ti todos los goyim, esta palabra goyim se refiere a los gentiles, serán benditos. Génesis, citando Pablo 12:3. De modo que aquellos que se apoyan en la confianza y en la llenura de fe son benditos con Abraham, quien confió con llenura de fe. Y nosotros leímos Génesis 12:3.
Pablo citó Génesis 12:3 que te dice, yo bendeciré a aquellos que te bendigan, pero maldeciré a cualquiera que te maldiga. Y por ti o por tu descendencia o a través de tu descendencia, todas las tribus de la tierra serán bendecidas. Gálatas 3:6 dice, fue el mismo Abraham, él confió en Yahweh y le fue fiel y le fue contado por justificación. La palabra aquí, justificación, en el griego viene de el G1343, que significa dikaiskuzune. Espero que lo haya dicho bien. De la raíz 1342, que significa equidad de carácter o acción, especialmente justificación o justicia. Y también la palabra 1342 es dikaios, que significa equitativo en carácter o acto, hallado inocente o santo o justo. O sea que a Abraham le fue contado por ser equitativo, por ser inocente, por ser justo. La palabra contado en el griego es logisomai, que viene del G3056, que es logos. Y la palabra logisomai significa hacer inventario o estimar, atribuir, tener por cierto, concluir, considerar, contar, contratar, tomar en cuenta y tener por. Entonces, la palabra 3056 es logos, que viene de la raíz G3004, que es lego. Entonces, significa algo dicho o por implicación algún tema, el tema de algún sujeto de discurso. También significa razonamiento, facultad mental o motivo. Por extensión significa cálculo, especialmente noticia, palabra, plática, predicar, pregunta, propuesta, una razón, sentencia, tratado, verbo, arreglar, asunto, cosa, cuenta, decir, derecho, dicho, discurso, doctrina, evangelio, exhortar, fama, frase, hablar, hecho y mensaje. Y lego significa colocar delante, como por ejemplo figurativamente relatar en palabras, por lo general un discurso sistemático o fijo, explicar, hablar, llamar, mandar, afirmar, añadir, decir, poner, referir, repetir y responder. Entonces, ¿qué significa nuestra transformación? O la expresión común, nacer de nuevo. Nacer de nuevo es mucho más que solo recibir el don de la vida eterna. Se supone que sea una transformación completa o el inicio de nuestra transformación. Entonces vamos a ver algunas analogías erradas de lo que es nuestra transformación, que se va a sorprender. A menudo usamos analogías incorrectas para ilustrar nuestra transformación por el Mesías, como por ejemplo, Dios nos ve a través de la sangre. El filtro, el lente de Dios. Esto es un tema muy popular entre muchos predicadores proféticos. Entonces, una de estas analogías es el filtro, el lente de Dios, que lo único que ha cambiado es la forma en que Dios te ve. Gracias al Mesías, Dios me ve a través de él y no puede ver mi pecado nunca más. Pero sigue siendo el mismo viejo pecador. Y a veces hasta peor. Otra analogía errónea es la nueva vestidura. Mucha gente dice, de hecho, aún soy el mismo pecador de siempre, sin cambios en el interior, pero estoy vestido con la vestidura de justicia del Mesías. Porque Dios me ve, cuando me ve a mí, que me quiere matar, por lo desobediente que yo soy, pues entonces ves a su hijo. Y ese es el filtro de Dios. ¿Será esto cierto? ¿Qué dice la Escritura en cuanto a nuestra transformación, la creación del nuevo hombre? Despojándonos de nuestra vieja naturaleza pecaminosa. Este sigue siendo el énfasis a través del Nuevo Testamento. Vamos ahora a pasar a las epístolas apostólicas para ver lo que verdaderamente la Biblia define como transformación. Según de Corintios 5:17, muchas personas citan este versículo. De modo que si alguno está unido con el Mesías, creación renovada es,
Lo viejo ha pasado, contemplen lo que ha venido es fresco y nuevo. Entonces, nada más se concentran en la parte del versículo que dice, lo viejo ha pasado. Tú ves, la Torah es vieja del Antiguo Testamento, así que ya pasó. Entonces recibe lo que es fresco, la frescura de la unción nueva, como mucha gente predica por ahí. ¿Será esto bíblico? Seguimos. Efesios 4, 22 al 24 dice, por lo tanto, en cuanto a la pasada manera de vivir, lo que tú eras antes de haber conocido y rendido tu vida al Mesías, se tienen que despojar de su vieja naturaleza, que está podrida con sus deseos engañosos, y tienen que permitir que sus mentes y sus espíritus permanezcan renovándose. Aquí está la clave. Tienes que rendirte completamente al Padre y a través del Mesías, y entonces es que comienza el proceso de transformación. Tú no puedes decir que que eres una nueva criatura cuando tu mente todavía está siendo podrida y está siendo no está siendo moldeada por la palabra, sino que sigues siendo el mismo esclavo pecador de siempre y te estás engañando a ti mismo. Y dice, y tienen que permitir que sus mentes y sus espíritus permanezcan renovándose. Esto es un proceso continuo. Y se vistan con la nueva naturaleza creada para ser semejanza de Yahweh y se expresa así en justicia y en santidad, que emanan de la verdad. En otras palabras, nacer de nuevo es una transformación espiritual e interna. Tú puedes aparentar un estilo de santidad ficticio, como muchas personas, como yo lo hacía también, con mi pelo largo, mis vestimentas modestas, y no tiene nada malo de vestirse modestamente, pero lo que verdaderamente el Padre nos está demandando es una transformación interna primero, o sea, de adentro hacia afuera, que si verdaderamente tú has aceptado al Mesías, a Yeshua, al Mesías verdadero, al Mesías de Israel, en otras palabras, que se te note. Sé más bíblico y menos dramático. Como dice mi amigo Tim, drama más drama equal drama. Don't do that. Esto es un chiste interno. En otras palabras, continuamos. Nacer de nuevo es una transformación espiritual e interna. El Evangelio de Juan, capítulo 3, los versículos 3 y 7 dice, sí, en verdad, Yeshua le respondió, yo te digo que a menos que una persona nazca de nuevo de lo alto, no puede ver el reino de Yahweh. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo adulto? ¿Puede acaso volver al vientre de su madre y nacer una segunda vez? Yeshua respondió, sí, en verdad, yo te digo que a menos que una persona nazca de agua y de ruaj, no puede entrar en el reino de Yahweh. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido de ruaj, ruaj es. Deja de estar sorprendido de que te diga que tienes que nacer de nuevo de lo alto. ¿A qué se refería Yeshua cuando le dijo esto a Nicodemo? Y estamos hablando de Nicodemo, hermano. No estamos hablando de cualquier persona ignorante a la Torá o ignorante a lo que el Padre demandaba. Estamos hablando de una persona que era parte de los líderes religiosos de Israel en aquella época. Él sí sabía cómo conducirse, pero este concepto de la transformación espiritual eterna muchas personas se confunden, como dije anteriormente, y se centran en lo externo, pero lo interno lo dejan intacto. Entonces, lo que Yeshua le quiso decir a Nicodemo era que también tenía que verdaderamente preocuparse por tener una transformación completa. Por eso lo ilustra como un nuevo nacimiento. Por eso Nicodemo le decía, pero ¿cómo un hombre adulto puede nacer de nuevo? No puede reintroducirse en el vientre de su madre, imposible. Pero Yeshua estaba verdaderamente enfatizándose en aspectos espirituales de nuestra vida cotidiana, que muchas veces nuestro Padre sabe que esas áreas están allí y somos nosotros los que muchas veces nos negamos a cambiar por el orgullo, la soberbia y el ego.
Por eso Yeshua le dice a Nicodemo, deja de estar sorprendido de que te diga que tienes que nacer de lo alto. O sea, de lo que el Padre estableció, de las ordenanzas que el Padre estableció, de lo que el Padre dice que es santidad, de que el Padre demanda que nosotros nos despojemos de nuestra vieja naturaleza para poder comenzar el proceso de transformación. Tú no puedes comenzar un proceso de transformación si tú no pones de tu parte. Es como el que quiere bajar de peso, pero sigue comiendo comida chatarra. Jamás, jamás va a improvisar o su meta, o no va a llegar a su meta haciendo estas cosas. Entonces, pues es una ilustración un poco jocosa, pero es el mismo principio que aplicamos. Seguimos. Justificación y santificación. ¿Qué dice la Biblia? Levítico 19:2 dice, habla con la congregación completa de los hijos de Israel, dile a ellos, ustedes pueblos serán Kadoshim, porque yo Yahweh soy Kadosh. La palabra Kadoshim será, ustedes pueblos serán santos, porque yo Yahweh soy santo. Primera de Pedro 1:15 y 16. Por el contrario, siguiendo al Hakadosh, quien los llamó, vuélvanse en Kadoshim en toda su forma de vivir, puesto que el Tanaj dice, ustedes tienen que ser Kadoshim porque yo soy Kadosh. Pedro estaba citando de Levítico 19:2. Efesios 2:10 dice, somos hechura de Yahweh, creados en unión con Yeshua el Mesías, para una vida de buenas obras de antemano, preparada por Yahweh, para que así lo hiciéramos. En otras palabras, para nosotros despojarnos de nuestra vieja naturaleza, tenemos que aprender cómo ser hallados justos ante Dios, para luego separarnos del pecado como propiedad santa del Eterno, que nos llamó a vivir en santidad, apartados para Él. No somos salvos por ningún tipo de obras, esto incluye la Torá, pero después de ser hallados justificados para salvación, nuestro deber por amor es obedecer la Torá, y así vemos qué tipo de obras son agradables a Yahweh. Una de ellas es estudiar, adquirir conocimiento que nos lleva a la sabiduría y al temor reverente de nuestro Padre, vivir una vida de obediencia a los mandamientos y enseñanzas de Dios. No es añadir al sacrificio del Mesías, es el resultado del sacrificio del Mesías. En otras palabras, tú obedeces porque amas a Yeshua, porque estás agradecido de la obra que Él hizo por cada uno de nosotros, por lo que hizo por ti, por liberarte del esclavo, de ser esclavos del pecado, para convertirte en siervo de justicia, para darte el acceso o la entrada al reino de su Padre, para tú poder ser hallado acepto, poder ser hallado agradable y poder ser hallado justo. Entonces no te deja a la deriva, sino que te entrega el manual de instrucciones divinas. Mira qué bueno nuestro Rey, nos entrega el manual de instrucciones divinas para que nosotros aprendamos. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Sigue mis instrucciones y hallarás bendición. Amén. Continuamos. Efesios 2:11 al 13. La nueva familia es parte de nuestra transformación. ¿Y quién es esta nueva familia? Israel. Dice, por lo tanto, recuerden en el estado en que estaban antes. Ustedes gentiles de nacimiento, llamados los incircuncisos por aquellos que por una simple operación en la carne son llamados circuncisos. En aquel tiempo no tenían Mesías. Estaban apartados de la vida nacional de Israel, extranjeros a los pactos que personifican la persona de Yahweh. Estaban en este mundo sin esperanza y sin Elohim. Pero ahora ustedes, que estaban muy lejos, han sido acercados por medio del derramamiento de la sangre del Mesías. Romanos 4:16 dice, la razón por la cual la promesa es basada en la confianza es para que venga como don gratuito de Yahweh. Una promesa con la cual se puede contar por toda la descendencia, no solo por aquellos que viven dentro del marco de la Torá, sino también por los que tienen la confianza que Abraham tuvo. Abraham avino por todos nosotros. Un dato interesante es quién fue Abraham. Abraham no fue judío,
porque no vino de la descendencia de la tribu de Judá. Tampoco se le consideró israelita porque verdaderamente no tenía o no era descendiente de Jacob. Y seguramente si no hubiera cruzado al otro río, seguramente no hubiera sido tampoco un hebreo. ¿Sabes por qué? Porque Abraham fue un gentil, hijo de Taré, de la tierra de Ur, que dejó de ser gentil, renunciando a su tierra y a su parentela, como lo leímos en Génesis, para ahora ser padre de multitudes, el padre de la fe. ¿Y sabes qué es lo más curioso? Que a pesar de todo lo antes mencionado, él guardó los mandamientos, los preceptos y las ordenanzas del Eterno. Por tanto, si usted se considera hijo de Abraham o descendiente de Abraham, entonces debe saber que tal como él obedeció los mandamientos del Eterno, así como nosotros como verdaderos descendientes de Abraham, tenemos que hacer lo mismo. Mucha gente se dan golpes de pecho que dicen que son hijos de Abraham. Un verdadero descendiente de Abraham hace lo que Abraham, el padre de la fe, hizo: guardar los preceptos del Eterno. El contexto de los derechos legales para ser parte de una nueva familia se basa en la justificación de la fe de Abraham. Romanos capítulo 4 así lo expresa. Abraham hizo lo siguiente. Ya nosotros leímos Romanos 4. El verso 4 dice: puso su confianza en Yahweh y fue acreditado por justicia, según lo expresa también Génesis 15:6. El verso 11: él caminó en fidelidad y obediencia al Padre aún antes de recibir la señal de la promesa. Y la señal de la promesa, como vamos a aprender en la próxima clase o en el próximo estudio, fue la señal de la circuncisión, según lo dice Génesis 15:3 y 5. El verso 16: la razón por la cual la promesa tiene que venir por la confianza es porque si Abraham lo recibió por medio de la fe, primero vienes a la promesa por medio de Yeshua, después te comprometes a obedecer la Torá y muestras los frutos de que estás obedeciendo. Juan 14, 22 y 24. Verso 21 dice: no dudó de la promesa que se le había hecho, según Génesis 17:5. Y el verso 23: si seguimos el ejemplo de Abraham, se nos acreditará como coherederos de la promesa a través de el Mesías. Derechos de primogenitura. Cuando tenemos una comprensión inadecuada de lo que es la salvación bíblica, afecta la forma en que vivimos nuestras vidas espirituales. La importancia de entender correctamente la salvación es que, ya como aprendimos, es un regalo concedido por el rey. Y cuando el rey te concede un regalo, nadie te lo puede quitar. Pero si tú lo rechazas, entonces no lo puedes tener. La importancia de entender correctamente el término de lo que es familia. La familia es una sociedad que comparte derechos en común, unidos bajo convenio. Y lo que es la nueva creación. El Mesías vive dentro del creyente. ¿Qué es el espejo del alma? Santiago llama a la Torá la perfecta Torá, la Torá de la libertad. Él la compara como un espejo donde la persona se ve a sí mismo a través de ella. Santiago capítulo 1, los versos 22 al 25 dice: no se engañen ustedes mismos por solo oír lo que la palabra dice, sino háganlo. Porque el que oye la palabra pero no hace lo que ella dice es como alguien que se mira a su cara en el espejo, se mira a sí mismo, se retira inmediatamente y se olvida cómo luce. Pero la persona que mira atentamente a la Torá perfecta, la que da la libertad y continúa volviéndose, no es un oidor olvidadizo, sino es un hacedor de las obras requeridas por ella, entonces será bendito en lo que hace. Como creyentes, nuestra verdadera y profunda identidad es nuestra nueva vida en el Mesías, una vida de justicia. Hacer obras de la Torá es un testimonio por el cual mostramos al Eterno nuestra obediencia. Santiago 2, 21 al 24 dice: ¿no fue Abraham Avinu declarado justificado por sus obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar?
pueden ver que su fe actuó junto con sus obras y por las obras la fe fue perfeccionada. Y el pasaje de el Tanaj se cumplió, donde dice: Abraham tuvo fe en Yahweh y le fue acreditado por justificación. Él hasta fue llamado amigo de Yahweh. Se dan cuenta que la persona es declarada justificada por las obras y no tan solamente por la fe. Y para concluir, hemos aprendido o discutimos el concepto de la ley versus la gracia. La gracia no se opone a la Torá. Definimos lo que era legalismo, que es el concepto común que tienen muchas personas, que es la idea de ganarnos la salvación a través de los ejemplos que nosotros consideramos. Nadie obtiene salvación por guardar la Torá. Todos hemos pecado y somos condenados a muerte. El Mesías pagó el precio de nuestro pecado y la fe en Él es el camino que nos conduce a ser justificados para la salvación. Discutimos el concepto de la revelación progresiva, que Dios nos revela la verdad gradualmente a través del tiempo. Los primeros libros de la Biblia no son menos importantes que los más recientes. También vimos que las revelaciones más recientes tampoco cancelan las anteriores y que el Eterno no cambia. Nos dimos cuenta cómo el Mesías y la salvación fueron reveladas por la Torá y los profetas, y los santos del Antiguo Testamento fueron salvos o adquirieron la salvación de la misma manera que nosotros lo hacemos hoy, no por sacrificios de animales. Aprendimos lo que es la transformación de la nueva criatura en el Mesías. No somos vistos por un filtro o un lente, como muchas personas predican por ahí. No usamos ropas o disfraces de justicia, o sea, apariencias externas de santidad ficticia. En lugar de esto, somos una nueva creación, nacidos de nuevo y santificados para un proceso de transformación. Los miembros de la familia de Abraham, a través de Yeshua, nuestro Mesías, se adhieren haciendo lo mismo que hizo Abraham, obedeciendo los mandamientos del Padre. Y finalmente discutimos la importancia de entender apropiadamente lo que es el término de la salvación, que el Mesías vive en nosotros y que la Torá es un espejo que nos muestra quiénes somos realmente, que verdaderamente nos apunta a nuestro Mesías, pero también nos enseña a nosotros qué es pecado. Así que yo espero que este estudio de nuestra herencia, de lo que nosotros hemos heredado a través del ejemplo de Abraham, haya sido de bendición para la vida de ustedes, y que estos conceptos que muchas veces no han sido esclarecidos a través de la escritura hayas aprendido y tus dudas hayan sido contestadas. Te invito a que continúes siendo de bendición a través de teshuva.tv y que continúes sintonizándote en este programa con tu servidora Caminando en Obediencia. Visita la página teshuva.tv y compromete un donativo para que seas de bendición a este instrumento que ha alcanzado a más de 50 países a través de todo el mundo en nuestro idioma. Así que te dejo, como siempre, que el Eterno te bendiga y te guarde, y recuerda que si estás sin rumbo fijo, detente en los caminos, pregunta por la senda antigua y regresa al corazón del Padre, porque ya no corro, sino que he aprendido a caminar. Nos veremos en el próximo segmento. Esta es tu servidora, Lisa Velázquez. Shalom.